de las familias ecuatorianas, de los negocios ecuatorianos, del pequeño emprendedor, de la madre de familia, que buscan salir de la situación económica grave en la que están, y el Estado, la sociedad, la empresa eléctrica, de agua, etcétera, tienen que dar una mano para que se reestructuren esas deudas. Perfecto, ya iremos a eso. Hagamos una cosa interesante. El diario El Comercio ha hecho un pequeño FODA con 16 economistas, tanto de izquierda, de derecha, con politólogos, también con consultores políticos. Entonces, me gustaría sus comentarios más o menos a lo que nosotros hemos sacado como conclusiones del FODA que han hecho estas personas. Lo primero, las fortalezas. Dice que Andrés Arauz tiene un equipo que gobernó, obviamente, con Rafael Correa, y que eso es una de las fortalezas que tiene su candidatura. ¿Qué le parece esa situación? Mira, por supuesto, nosotros tenemos a muchos jóvenes profesionales que pudieron servir a la patria en distintos espacios, yo mismo, y tenemos esa experiencia, esa capacidad demostrada de haber logrado grandes transformaciones, de poder aportar al bienestar de las familias, que ahora en un contexto de crisis se vuelve urgente tener esas capacidades. No podemos improvisar con gente que ni siquiera cree en el Estado, cree en lo público. Necesitamos gente que sepa cómo administrar lo público. Muy bien, ahora vamos a las oportunidades. Dice que su gobierno tiene la oportunidad de llamar a consensos, algo que se está volviendo algo complicado en esta situación. Su comentario. Mira, nosotros estamos confiados que apenas transcurre el 11 de abril vamos a tener la posibilidad de una gran unidad nacional sobre la base de los ejes que hemos propuesto: el progresismo, la socialdemocracia y la unidad plurinacional. El país tiene una gran oportunidad de poder lograr consensos basados en la Constitución del buen vivir y obviamente la apuesta para salir de la crisis sanitaria y de la crisis económica que vive el Ecuador. Ahora vamos a la otra parte, que son las debilidades y las amenazas. Entre las debilidades ven tanto de los dos lados, economistas de derecha como izquierda, que hay una única visión, se ve al Estado como un problema unilateral, la economía visualizada como un problema unilateral del Estado. Esa es una de las debilidades. ¿Su comentario? Bueno, habría que entender a qué se refieren con eso, pero nosotros creemos en la necesidad de avanzar a la economía del siglo XXI, en modernizar nuestra economía, digitalizar nuestra economía, ofrecer oportunidades de comercio electrónico para los ciudadanos, eliminar las trabas y la burocracia, como ese impuesto del 2% a las ventas de los microempresarios, poder digitalizar a los locales comerciales, los locales turísticos y poder avanzar a una economía mucho más moderna. Ahí el Estado puede cumplir un rol que es de facilitación, pero también tenemos que garantizar derechos. Aquí hay apertura para todos los sectores, incluyendo el ámbito privado. Queremos impulsar el contrato de certeza económica para que los inversionistas, el sector privado, tenga el incentivo y la seguridad de invertir en su país y apostarle al crecimiento, a la generación de trabajo, al valor agregado y a la producción. Y en las amenazas dicen que es una visión político-económica internacional en la que el aperturismo no será una opción. Se podrá pensar en hacer pactos con otros países, integrarse a un montón de sistemas. ¿Cómo lo ve en ese sentido? Pero por supuesto, aquí ni bobo aperturismo, ni bobo proteccionismo. Al contrario, una política comercial inteligente, que tome en cuenta los beneficios para nuestro país, disminuya los riesgos, proteja a los industriales, a los artesanos de las distintas provincias del Ecuador, a los agricultores de nuestra patria para que no sean amenazados, pero buscar también la potencialidad de convertir a la Sierra Norte en una fuente de exportaciones hacia el mundo. Imagínate, rosas, brócoli, oportunidades que tenemos en materia agrícola en la sierra, el tema del camarón, de la pesca, que ahora juntos sobrepasan al banano, poder potenciar nuestras capacidades turísticas de nuestro país para generar ingreso de divisas, y todo eso se hace con acuerdos internacionales inteligentes. No es firmar por firmar, es para buscar beneficios para nuestro país. Y un elemento adicional, Jorge, nosotros sabemos exactamente lo que tenemos que hacer para que haya mayor acceso de nuestras exportaciones al mercado mundial. Y una parte tiene que ver con lo arancelario, pero otra parte tiene que ver con los sistemas de certificación de normas de calidad sanitaria, etcétera, para poder entrar a los mercados externos. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos un poco a la coyuntura. El día jueves se hizo público un documento que estaba en realidad en la web del Banco Central del Ecuador,
en el que se habla de la compra de su renuncia al Banco Central del Ecuador. Usted ya ha hablado mucho, pero sí sería bueno, interesante saber su punto de vista. Usted dice que fue despedido. No, en este caso no es mi punto de vista, es mi vida, es mi realidad, es la verdad. Y la realidad es que yo fui despedido el año pasado. El 8 de mayo recibí una notificación de parte del área de talento humano del Banco Central, en donde se me da por terminada la relación laboral con el Banco Central en contra de mi voluntad, pues yo había firmado un convenio en donde los 4 años de estudios, sin que le cueste un centavo al Estado, se devengarían con 12 años de permanencia en el Banco Central. Mi vida era ser un servidor público. Yo tomé esa decisión en el año 2006, cuando decidí vincularme al aparato del Estado para poder servir a los ecuatorianos, y desde ahí no he dejado de hacerlo y lo seguiré haciendo ahora con la voluntad del pueblo ecuatoriano este 11 de abril. Yo creo que hay que defender a los servidores públicos, son derechos que están contemplados en la ley y en la Constitución, y si es que no se quiere indemnizar a una persona despedida, pues estamos estableciendo un pésimo precedente para los 600,000 despedidos que hemos tenido en estos últimos 2 años. Sí, pero ahí viene una cuestión. Yo veo a esto como un problema estructural que también se vino haciendo desde el gobierno de Rafael Correa, cuando se compraban las renuncias. Entonces, en ese caso es algo que ya estaba implantado. ¿Usted en su gobierno eliminará este tipo de cosas? ¿Está de acuerdo con esta cuestión? Ya que Mira, hay distintas figuras para poder desvincular a los servidores públicos. En mi caso fue la compra de renuncia obligatoria, un despido intempestivo aplicado al ámbito público. En el gobierno de se hizo y Correa. ya fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional hace pocos meses, lo que demuestra que también ahí se implementó algo que pues estaba en contra de los derechos de los trabajadores. Nosotros sí vamos a respetar los derechos de los trabajadores. Ahí viene otra cuestión. Y por ejemplo, yo le he visto a usted en muchas fotografías con Guillem Lom, sabemos que tiene una gran amistad, pero él, por ejemplo, renunció, dijo, me voy, no estoy de acuerdo con esto, y se fue. ¿Por qué no hizo usted lo mismo? Porque él no era un funcionario de carrera. Yo gané un concurso en el 2006, y luego fue ratificado en el 2007, y de esa manera formé parte de la nómina permanente del Estado, en este caso de la banca central, porque esa es mi área de especialidad, las finanzas, la economía, las matemáticas. Yo siempre he querido servir al pueblo ecuatoriano. Es como cuando un médico gana un concurso y se vuelve parte del personal del hospital. No es lo mismo que el gerente del hospital o que el ministro de salud. Es un funcionario, es un médico que está aportando al sistema de salud del país. Es lo mismo para mi caso. Es importante que la ciudadanía entienda esto, porque yo no he sido ni funcionario de libre remoción, ni funcionario político, ni ninguna otra responsabilidad en el gobierno de Moreno. Yo me fui a estudiar sin que le cueste ni $1 al Estado, ni en viajes, ni en becas, ni nada. Simplemente el preservar mi estabilidad dentro de la institución. Para terminar este asunto ya nada más, usted entra al Banco Central en el 2006, pero recién en el 2010 está su título, y ahí hay una gran controversia. Si usted entró a una institución de alto rango económico como es el Banco Central sin un título. Gracias, Jorge, por la oportunidad de aclarar esto. Lo he hecho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a hacer. Yo me gradué de la Universidad de Michigan como Bachelor of Science en Economía y Matemática en el año 2005. Y en el año 2005 yo retorné al Ecuador, me incorporé a la empresa privada, trabajé ahí durante casi un año, inicié mis estudios de maestría y no estaba registrado el título en la Cenecit porque no había Cenecit en el año 2005, no existía la Cenecit. Ahora, para poder seleccionar en esa época, como no había esa institucionalidad, cada institución, en este caso el Banco Central, revisaba que el título sea original, de que esté validado, de que esté el transcript con las notas, etcétera, y de esa manera me vinculé. Yo jamás defraudaría al Estado ecuatoriano en algo tan sensible como mis credenciales académicas. Al contrario, yo pude ingresar al servicio público gracias a mis méritos y con esa plena convicción y vocación de servicio público, que lo mantengo hasta ahora. Bueno, vamos al tema de la economía. En este momento estamos en dos niveles. Uno que dice que la dolarización tendrá una cuarentena de dólares, otro que dice que el impuesto de salida de divisas se va a eliminar y de alguna forma se va a dinamizar. Queremos que nos explique cuál es la diferencia entre los dos. Mira, lo que queremos nosotros es fortalecer la dolarización, y la dolarización se fortalece con dólares, es decir,
que entren dólares al Ecuador, que se vaya la menor cantidad posible para que se recircule en la economía nacional, que haya trabajo para los ecuatorianos, que cuando consumamos un producto sea ecuatoriano, que generemos trabajo para la familia ecuatoriana, y así se fortalece la dolarización, generando trabajo, empleo. Y nosotros vamos a ser consecuentes con eso. No se va a cambiar la moneda, ecuatorianos, no se va a cambiar la moneda, al contrario, se va a fortalecer el dólar generando más trabajo para los ecuatorianos. ¿Usted va a ser una especie de moneda digital? No, nosotros lo que queremos es modernizar los sistemas de comercio electrónico de nuestro país. Por ejemplo, un emprendedor quiere innovar, quiere constituir una empresa y le toca crear un usuario y clave para la superintendencia de compañías, un usuario y otra clave distinta para el SRI, otro usuario y otra clave para el IES. Oye, eso es demasiada carga. No solo que no le alcanza en la memoria, sino que terminan siendo trabas. Tenemos que ir hacia el sistema de identidad electrónica, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, es decir, negocios, y de esa manera simplificar todo el comercio electrónico y los trámites electrónicos. Y dentro de ese marco, también las transferencias electrónicas. Estamos en el siglo XXI, hay que aprovechar el Internet, hay que aprovechar las ventajas que nos da esta era para poder llevar a cabo más negocios de forma electrónica, de forma automatizada. Porque se habla, y usted mismo ha sido claro, de que para dar esos $1.000 a las familias que necesitan, para dar lo que necesitan los GATS, usted podría tomar estos recursos del Banco Central del Ecuador. Lo vamos a hacer, vamos a utilizar y aprovechar, apalancar las reservas internacionales que tiene el Banco Central del Ecuador, que pertenecen al Estado ecuatoriano, y se inviertan en nuestro país. Recordemos que el año pasado el Ecuador recibió más de 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hicieron con esa plata? No la invirtieron en el Ecuador, la depositaron afuera en una cuenta en el Banco de Basilea, en Suiza. Nosotros queremos que ese dinero sí se invierta en nuestro país para poder paliar los efectos de la crisis económica y poder, entre otras cosas, generar un alivio de deudas para las familias ecuatorianas. La deuda con bancos, con tarjetas de crédito, con algunas entidades del sistema cooperativo, con la empresa eléctrica, con el BIES, para poder refinanciar el crédito hipotecario y dar un chance, un alivio a la gente, para que si se le reduzca la cuotita, como va a ser en aproximadamente entre 50, 100 dólares, dependiendo de la cuota anterior, dependiendo de la deuda, pueda de esa manera tener un pequeño alivio, comprar más alimentos para sus hijos, poder emprender y fortalecer su negocio, y eso va a dinamizar la economía. ¿Y cómo pretende usted cubrir ese hueco que se va a crear ahí, en las reservas del Mira, Banco todo Central? banco tiene una política de activos y pasivos que le permite administrar, no se llama un hueco, se llama simplemente administrar el riesgo de liquidez. Es de la parte de finanzas, claro. Pero no se llama hueco porque eso genera una sensación de debilidad que no hay tal. Toda institución financiera tiene eso. Si no, tendríamos que hablar del hueco del Banco de Guayaquil, Claro. eso no es tal. Y entonces, sí, hay ¿qué que van a aclarar hacer? esas cosas, Sí, Jorge. entonces, ¿ahí qué van a hacer? ¿Van a crear bonos? ¿Cómo se va a pagar eso? Mira, lo que hace el Banco Central es invertir en el gobierno nacional y el gobierno nacional pues le queda debiendo un monto al Banco Central que lo pagará dentro de los próximos 1 o 2 años. Pero esas son promesas. Mientras tanto se invierte, todo crédito es una promesa. Exacto, La palabra crédito... ¿Cómo Jorge, esos bonos la son palabra importantes? crédito Ajá. viene de la raíz latina, que quiere decir Creer. credere, creer, fe, confianza, una promesa. Entonces es normal y eso se tiene que aplicar para impulsar nuestra economía nacional pensando en los ecuatorianos. Pero ojo, no solo para el pago de 1.000 de una, que es muy importante para reactivar la economía desde abajo, no solo para las élites. Desde abajo se va a reactivar toda la economía para todos, pero comenzando con las personas menos favorecidas, más vulnerables, más afectadas por la pandemia. Pero también a los gobiernos locales, porque los gobiernos locales van a poder reactivar la obra pública, generar trabajo en sus cantones. Y eso es positivo para la economía. Ese es el tipo de medidas que se necesitan, Jorge. ¿Y esos bonos van a ser del Estado o del Tesoro de los Estados Unidos, que son muchísimo más fuertes, que se necesitan en el Banco Central, o simplemente bonos nacionales que son muy volátiles? El Banco Central no tiene inversiones en bonos de los Estados Unidos, tiene colocado ese dinero en una cuenta en Suiza, ganando menos del 1%. Entonces va a poner bonos. Ganando menos del 1%. Ese dinero hay que colocarlo en el país,
comprando títulos, valores dentro del mercado financiero nacional, impulsando con fortaleza nuestra economía, no la de Suiza ni la de otro país. Bueno, está bien. En la anterior entrevista que tuvimos, yo le preguntaba acerca de una cuestión que usted dijo que se va a resolver en la justicia. Y cuando pasó lo de Lula da Silva hace unas pocas semanas, me puse a averiguar tanto con unos abogados penalistas como constitucionalistas y dicen que esa cuestión que pasó allá es porque nunca se cerraron del todo los juicios contra Lula da Silva y por eso se pudieron revertir. Entonces, ahora con esa cuestión, con ese panorama, yo le vuelvo a preguntar acá, ¿por qué en Ecuador los juicios contra Rafael Correa, el juicio ya está finiquitado y no hay ninguna opción de que esos juicios se puedan revertir? Entonces, vuelvo a esa Ahí hay un pregunta. error en su premisa, ¿no? ¿Cuál es el error? Mira, el error es que todo en el ámbito penal es sujeto de revisión por razones de fraude procesal o por revisión en caso de que haya nueva evidencia. Entonces, nunca se terminan de cerrar los casos penales en la Constitución y el derecho penal ecuatoriano. Okay, vamos sí, por ese lado. Pero no, como usted dice, no hay ninguna posibilidad. Hay posibilidades. Por favor, busque mejor otros asesores legales que le expliquen sobre el ámbito penal. Vuelvo a mi pregunta. Si ya está todo cerrado y usted ha dicho públicamente no que está todo cerrado, Jorge, porque si hay un error en su premisa no le puedo responder adecuadamente. Bueno, entonces vamos a esta situación. Viendo esa situación, ¿usted qué piensa hacer con el señor Correa? ¿Usted va a traerlo acá? Yo no pienso hacer nada con él, esas son decisiones de él. Él tiene que ir a la justicia nacional o internacional para buscar resarcir sus derechos. Nosotros hemos dicho y alegado de que aquí se trata de persecución política y la mejor evidencia es que le sentencian un día antes de la presentación y la inscripción de la candidatura en el CNE. Pero eso ya es el pasado. Nosotros queremos enfocarnos en el futuro, Jorge. El futuro del país. ¿Sea su asesor, como ha dicho, o no? Para eso yo le he invitado a él a que pueda ser un asesor sobre la base de su experiencia, conocimiento, la trayectoria, pero le ha dicho que él prefiere quedarse en Bélgica con su familia y me parece bien. Ahora es el momento de los jóvenes, de una renovación de la política ecuatoriana y nosotros vamos a apostarle a eso con un gabinete paritario donde haya 50% de mujeres que tomen decisiones. Vamos a ir hacia un gabinete plurinacional e intercultural que tome en cuenta a nuestros hermanos de los pueblos y nacionalidades y especialmente de la Amazonía ecuatoriana, de la Sierra ecuatoriana. También vamos a incorporar un equipo fundamentalmente de científicos, de gente joven ecuatoriana, bien formado, muchos de ellos en el exterior, que tiene experiencia pública y privada y quiere servir a su país. Eso es lo que necesitamos ahora, la nueva política, la de la juventud, creatividad, la innovación y no las discusiones que son de nunca acabar sobre el pasado. El pasado ya lo ganamos, el pasado ya es historia y la historia lo recogerá para el futuro. ¿Usted aplicará la amnistía desde la Asamblea? No, la amnistía no se puede aplicar de acuerdo al artículo 120 de la Constitución para los casos que usted ha mencionado. Nosotros vamos a aplicar una política de verdadera independencia judicial con asesoría de las Naciones Unidas, del Relator Especial de Independencia Judicial de las Naciones Unidas, y vamos a aplicar el Big Data, la tecnología, la información, la estadística en el sistema judicial para que las universidades, las facultades, los gremios, los periodistas, todos puedan entender lo que está pasando en el sistema de justicia y todos encontremos soluciones alrededor de ello. Vamos con unas preguntas muy cortas. ¿Cuál es su visión acerca de la propiedad privada? Mire, la propiedad privada es un derecho constitucional, incluso es un derecho humano, tiene que respetarse siempre en función de la sociedad también. La propiedad privada no es absoluta, pero en nuestro gobierno será absolutamente respetada, porque nosotros no tenemos interés de afectar a nadie, sino más bien de potenciar la actividad privada, productiva, comercial de nuestro país, y eso es fundamental para el desarrollo del Ecuador. En el mismo sentido, las libertades. Hay dos dimensiones, por ejemplo, una la de la libertad de expresión, otra la de la libertad de asociación. Y fueron cosas que no fueron respetadas en el régimen de Rafael Correa. ¿Cuál es su posición acerca de eso? Yo no diría que no fueron respetadas, definitivamente había mucho por mejorar, pero nosotros tenemos un compromiso. Yo tengo un compromiso absoluto con el respeto a los derechos humanos, y eso incluye el derecho a la propiedad privada, por supuesto, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, pero también el derecho al buen nombre, a que no se promueva el odio, la xenofobia, el racismo, el machismo.
tenemos que avanzar como sociedad y los derechos humanos siempre tienen que estar sobre la mesa como eje conductor de toda acción pública o privada en nuestra sociedad. Y ese decreto que se sacó para que muchas asociaciones, muchas organizaciones de la sociedad civil tuvieran que rendirle cuentas también, eso restringió muchísimo la libertad de asociación. ¿Cómo será su gobierno respecto a eso? Hay que cambiar ese decreto. A mí me pareció un error ese decreto. Tiene que haber libertad de asociación y además desburocratizar el derecho a la libertad de asociación. Porque uno de los problemas del decreto no es la existencia misma del decreto, sino que le pone demasiada traba burocrática al derecho a asociarse, a poder constituir una fundación, una asociación, una unión, etcétera. Así que hay que desburocratizar eso, la tecnología nos ayuda a eso y con registros sencillos se puede lograr todo aquello sin generar dificultades a la gente. Un tema específico es el del aborto y ahí vimos mucho una cuestión personal en el anterior gobierno. ¿Por qué? Porque se decía incluso que él, me refiero a Rafael Correa, decía que él iba a renunciar si se aprobaba, por ejemplo, la ley del aborto por violación. Y usted ya se ha mostrado de otra forma. ¿Cómo? Pero es que es normal mostrarme de otra forma, soy otra persona, tengo mis propios valores, tengo mis propias prioridades. En todo caso, ahorita nuestra prioridad como país es salir de la crisis sanitaria, salir de la crisis económica y dar apertura. Pasa, por ejemplo, dar con apertura, el aborto por hay que dar apertura al debate nacional. Yo no tengo temor a que se discuta el tema. Nosotros jamás censuraremos una discusión de ese tipo en el país. Tiene que haber la discusión sobre la base de valores religiosos, de principios, también de valores científicos, de criterios de salud, y que la sociedad lo discuta sin ningún tabú. Hay que poder permitir ese debate, pero las decisiones tendrán que tomarse ya en el ámbito legislativo, inclusive constitucional, en aplicación a los derechos humanos y los tratados internacionales. Así que la discusión todavía está en pañales en el Ecuador y puede darse y debe darse de forma abierta. Faltan pocos días ya para terminar esta entrevista, faltan pocos días para que venga ya el balotaje. ¿Cómo ha cambiado su estrategia política? Mira, nosotros estamos siendo consecuentes con nuestros principios, nuestra filosofía, nuestras prioridades, que son el trabajo, el futuro y la dignidad. Queremos construir un gobierno participativo, en donde constituimos el Wikiplan, en donde la gente se sume con sus propuestas para lo que será el plan de gobierno. Un equipo constituido básicamente por ex becarios que aman y quieren a su patria y quieren servir a su país. Nosotros vamos a seguir dedicándonos a eso y en términos de la estrategia política tenemos que buscar a las personas que no votaron por nosotros, por supuesto. Tenemos que consolidar el voto que nos favoreció en la primera vuelta y buscar a quienes no optaron por nuestra opción. Y evidentemente tenemos que detectar cuáles eran sus principales intereses, a las mujeres ecuatorianas, a los jóvenes que tienen criterios de valoración de nuestro medio ambiente, de la sociedad, quienes buscan un liderazgo renovado, una regeneración de la política ecuatoriana, y yo represento eso en este caso. ¿Usted cree en las encuestas? Mira, hay encuestas y hay encuestas, ¿no? Nosotros obviamente tenemos medición de cómo estamos ubicados en el país y vamos a seguir investigando la realidad nacional tanto a partir de estudios cuantitativos como cualitativos. Porque dicen que puede remontar o no puede remontar. Nosotros estamos primeros en las encuestas y lo hemos estado desde siempre, tanto en la primera como segunda vuelta. Hay gente que decía en primera vuelta que iba a ganar el que quedó segundo. Nosotros estamos convencidos y seguros que tenemos el apoyo del pueblo ecuatoriano y el 11 de abril se verá eso de forma contundente. Porque el pueblo ecuatoriano tiene que decidir o entre la banca y el Ecuador, entre la banca y el Ecuador. Y el pueblo ecuatoriano creo que tiene seguro que aquí no podemos estar privilegiando a unos pocos, sino que tenemos que ir nuevamente a un gobierno, a una sociedad de todos los ecuatorianos. Por eso decimos contigo, con todos, pero ahora. Muchísimas gracias. Este ha sido el diálogo con Andrés Arauz, el candidato de UNES. Muchísimas gracias por venir a Diario El Comercio. Muchas gracias, Jorge. Y a ustedes, queridos amigos de Diario El Comercio, tengan un resto de día espectacular.